Hola a todos, jóvenes. Este es un video diferente porque grabamos la casa en proceso y ahora pasó el tiempo y de repente ¡wow! Casa terminada. Amigos, bienvenidos. Estamos aquí con el maestro Cota Paredes, Marisa Chávez, también nuestra directora comercial, y yo, José Hola. Antonio Petrosian, director de Acá Habitaré, y bienvenidos a nuestra casa insignia, casa 197. Arquitecto, el tiempo se va volando. Sí, Pasaron varios meses. Pasaron varios meses. Es la primera vez que hacemos esto de aguantarnos el proceso constructivo y compartirla hasta que está completamente terminada. Era importante para nosotros hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que buscábamos en la casa insignia es un tributo a toda esa gente que ha participado en ella. Este video realmente es un tributo a todos ellos, a todo el personal de Acá Habitaré que ha participado, porque no nada más desde diseño, el estar construyéndola, el tener ese deseo interminable de seguir haciendo cosas distintas y mejores, nos ha llevado a esto. Ha sido un proceso de varios meses, pasado el año de hecho, pasado el año de construcción, y aquí está el resultado. ¿Tú qué opinas, Marisa? Pues súper contentos también de ver cómo evolucionó esta casa, porque sí tomó algo de tiempo. Ha sido padre ver cómo en cada sección de la casa se ha buscado hacer algo diferente y se ha logrado. Ahorita van a ver qué bonita está. Hola a todos, jóvenes. El día de hoy estamos con el arquitecto José Petrosian. ¿Cómo están? Nuevamente, bienvenidos. Bienvenidos sean todos a un capítulo más de la arquitectura de Acá Habitaré. Vamos a ver una obra nueva, ¿no, arquitecto? Una obra nueva, distinta de lo que normalmente hacemos. Cosas nuevas que no han visto con nosotros, pero también igual de interesantes. Entonces, Aquí en la fachada, que estabas comentándome, me decías el enjarre, ¿verdad? sí, es una casa con un diseño mucho más limpio, y hemos decidido irnos por este camino para poder mostrar que también somos versátiles en cuestión de diseño. El apalillado es un apalillado rayado, no es esponjeado, es rayado. Y en la parte de abajo vamos a utilizar una piedra natural con cuarcita. Entonces vamos a tener el terminado tal cual en la parte de arriba, y en la parte de abajo la piedra. Mucho más sobrio, ¿verdad? Mucho más limpio, sí, Excelente. mucho más limpio. Ingresamos, tenemos de este lado un medio baño. Este medio baño va a dar servicio a la planta baja. Continuamos y llegamos a un estudio con un baño completo. Entonces esto puede servir muy bien como recámara o como oficina. Algo muy bondadoso es la vista. La vista está buena. Sí, la vista. También fíjate que en esta casa cuidamos mucho el tema de la orientación solar. Entonces, como nos pega de frente el sol, Es poniente esta fachada. entonces tenemos el sol que nos pega de frente, cuidamos mucho la entrada de luz para que no sea una casa caliente. Está en el Maestro Torres. Maestro, buenas tardes. Maestro Torres nos va a estar acompañando en las obras de Cancún. Ya se va el día lunes. ¿Ah, sí? Vamos. Eso, maestro.
Ahí nomás. Ya nos toca, ya empezamos allá, ya arrancamos. ¿Ya? Sí, ya. Fíjense cómo va empezando el tema del repellado, ¿no? O sea, el proceso del aplanado del muro. Tienes el muro de tabicón, después llega el zarpeo. El zarpeo viene Ajá. mejorado con Festegral. por Ah, ejemplo. ¿sí? Sí. El Festegral nos ayuda mucho. Lo utilizamos siempre en áreas húmedas. Festegral se mezcla por cada saco de cemento 2 kilos de Festegral. Y para el zarpeo es esencial. Lo ponemos en baños y lo metemos en fachadas también. O sea, solamente en áreas húmedas. Sí, sí. En charolas de baño metemos R66. CR66. O sea, que son estos dos productos muy, muy buenos que tiene Feste. Son excelentes. Son excelentes. Por eso trabajamos con ellos. Entonces, aquí ya estamos generando plafones. Esta casa va a tener plafones Ujú. y tenemos una cocina muy grande, muy, muy amplia, y le vamos a hacer la misma forma de la isla al plafón. Está bien interesante, ¿no? ¿Cómo lo arman primero, buenos maestros? ¿Cómo lo arman con junquillo, no? ¿Qué es? Sí, junquillo de 3 octavos y malla, la moneda. Todos los plafones los hacemos en yeso. Nosotros no utilizamos plafones en tablaboca. Es que dura más, ¿verdad? Sí, el maestro Pablo ya tiene mucho tiempo trabajando con nosotros. Obviamente, tienes que tener esa mano de obra buenísima para poder generar un buen producto. Entonces, ellos son esenciales dentro de nuestro trabajo. Totalmente, vean qué bien está quedando. Pero de aquel lado, Ya tiene el dinero integrado. Ah, Ok, entonces tenemos un cajillo con dinero integrado, luz de este lado y luz de este lado. Le vamos a tener al cajillo unos spots también. Y el diseño de la isla, vamos a tener un desayunador de esta parte. Luego vamos a bajar otro plafón para darle más volumetría toda esta parte. Para rayar acá, ¿no? Esta fue la idea inicial y de ahí partimos. Tenemos este plafón con su cajillo, una entrecalle de 10 centímetros, el plafón central, y luego remetemos este plafón. buenos planos. ¿Sí? Son los mejores. A la cena, de este lado, Ah, súper. Útil y práctica. ventanales completamente limpios y otro ventanal. La idea Se puede ver el proceso del yeso. en el tema de espacios, entonces todo está fríamente calculado. Los cubos de escalera los hacemos al mínimo necesario para poder maximizar áreas útiles. Y este es el sótano, entonces aquí en el sótano ya es donde se vuelve la cuestión mucho más interesante. Vamos a hacer toda una cantina muy grande, muy amplia. Tenemos un medio baño y allá al fondo vamos a tener el cuarto de servicio. Ah, ok. Esta cantina le va a dar servicio a esta área de juegos. El área de juegos va a tener una terraza techada. Entonces también pensé un poquito en cambiar el esquema de lo que normalmente hacemos para poder disfrutar de áreas techadas mientras está lloviendo, que no tenga. Y vamos para acá nomás para asomarnos a ver el baño. Me gusta la luz, cómo va entrando por ahí. Ahí están los muros de concreto también. Pueden ver las instalaciones con la línea Tubo Plus, que yo creo que es el mejor material. Ahí vamos a hacer un registro sanitario. Va a haber un registro sanitario. Ok. Ah, aquí por eso llegan todas las tomas. Oye, esto está bueno. Es que este es nuevo material. Este material no lo hemos metido en ninguna de nuestras casas. Es nuevo, súper bonito, satín Satín. completamente. Ahorita lo vamos a ver puesto en un baño. Ok. Es interesante cómo vas avanzando. Por ejemplo, aquí en este nivel ya tienes yesos, pero abajo no. O sea, tú vas cubriendo áreas. De arriba para abajo. Entonces eso es interesante. Es que son esas estrategias que ustedes, los chavos que están viendo este video, los constructores jóvenes, deben de estar captando esas ideas, joven. Es importante el orden, ¿no? Entonces tenemos que agarrar un corte siempre de arriba abajo, cerrando ya todos los detalles. Cerrando áreas, ¿verdad? Y en planta alta tenemos 3 recámaras Ujú. y tenemos una sorpresa. Ah, buenas tardes, maestros. Tenemos a mucha gente al mismo tiempo, electricistas, los maestros yeseros, Saludos. tenemos a los maestros fontaneros también. Acá está toda la raza. La idea de esto, que fue algo que cambiamos durante obra, fue la altura. Sí, no la recuerdo. No,
No, aquí... Porque igual- había roof garden. No, No. porque hicimos más pequeño el pretil de azotea y nos fuimos para arriba. Entonces la altura que ganamos es gigante. Aquí traigo mi láser. ¿Qué hay? Hay como 4. Digo que cada vez como 4 metros. Tenemos aquí al maestro Manín. Este es el material, es un material muy fino, muy, muy bonito. Sí, se ve muy elegante. Esta casa nos vamos a ir por los blancos, va a ser una casa blanca. Más limpia. Sí, Me agrada. Es que el blanco es luz. claro. ¿Estás de acuerdo? Otra de las cosas que vamos a hacer diferentes es el vestidor. Es muy grande este vestidor, pero aquí vamos a sacar los nuevos diseños de carpintería que ya hemos venido trabajando. Vamos a tener una isla, vamos a tener un tocador, iluminación integrada en los vestidores, cosas muy, muy padres. Eso va a estar bueno. Nuevos diseños, ya vamos a cambiar completamente los diseños de vestidores. Y esto es solamente vestidor, no es baño. Puro vestidor. Está enorme. Sí. Aquí vamos a hacer algo muy, muy, muy padre. Quizá una isla, ¿no? O sea, Meter una isla Ajá. y le quiero, por ejemplo, meter unos espejos de vanidad, le quiero meter unos cajones con apertura magnética, como para guardar tus relojes, tus joyas, ese tipo de cosas. padrísimo, Sí. padrísimo. Excelente, vamos a conocerla. La casa tiene sótano, ¿verdad? Como lo vimos Sí, la casa en el tiene proceso. sótano. Es una casa de 9 metros de frente 9 de frente. por 18 de fondo. Vamos empezando por los materiales. Tenemos una piedra natural en la planta baja. Esta piedra es distinta a lo que hemos puesto. Acerquémonos para que veamos por qué. Vean cómo viene el corte. Normalmente el corte de la piedra viene horizontal y esta viene vertical. Esta piedra es muy distinta. Es la primera vez que la usamos. Ya está embellecida. ¿Qué tipo de sellador le aplican? Es un sellador acrílico semimate en este caso. Ok. ¿Y cómo se llama la piedra? Parece mármol o Es granito. ¿Qué es? el nombre es una Chris Scott. De hecho, el sellador es de la marca Fester. Ah, sí, de Fester. Muy, muy padre. Tenemos 2 jardineras que marcan la entrada a los carros y volamos la parte alta para que las trompitas de los coches queden abajo y podamos tener más espacio de planta baja. Todo esto tenemos más de planta baja. Esto está buenísimo. ¿Cuánto nos piden de restricción frontal? 3 ¿verdad? metros. Ok. 3 metros. Pero siempre dejamos 6 por los carros. Sin embargo, cuando hacemos este ejercicio, esa restricción de los 6 ya la aprovechamos más. Que es importante, ¿verdad? Como cuánto vuela esto para la Como punta del 220 carro. está volando, 220. más o menos. ¿Y la casa se eleva como cuánto? Como 2 metros del nivel de la banqueta. casa se eleva a 220 también. Ok. Sí, la casa está elevada por ahí de los 220. Nos ayuda muchísimo porque los espacios adentro los van a ver ahorita. Son espacios cómodos en donde le sacamos el mayor de los jugos. ¿Correcto? Sí, ¿Cuántos metros cuadrados de construcción son finales? son 326 metros. 326. Y uno Está más. bastante. Es lo máximo que se puede hacer. Por eso no les permite hacer roof garden, ¿verdad? También porque tenemos Claro. una altura máxima. Tenemos un límite. Como de altura, 850, si no me equivoco, ¿no? Es febrero y fíjate el calor que está haciendo. Realmente, digo, personalmente no soy tan fan del roof garden. Ok. Prefiero un sótano. Algo que, por ejemplo, en temas comerciales buscamos mucho es poderles ofrecer una garantía total del producto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con los mejores productos. De acuerdo. Tenemos un ingreso, son placas de granito cepillado y tenemos iluminación aquí abajo. Ujú. Entonces, esto en la noche luce espectacular. Iluminación en los mini postes. El árbol de la entrada está increíble. Nos tomamos el tiempo para encontrar los árboles correctos que lucieran muy bonitos y que pudieran estar en estas jardineras sin hacer gran raíz Ujú. o basura. Y este fue un árbol que... Fíjate, Bellísimo este estamos árbol. entrando y ve toda Y la la sombra. Sí, que te sombrita. está da. dando sombra, ¿verdad? La Sí, porque sombrita tiene que te hace es muy orientación, linda. tiene orientación sur, ¿verdad? La casa. Poniente, Sur, oriente. Poniente. Sí. Sí. Ah, ya lo Entonces, traes ahorita va a pegar el sol de frente en la recámara principal. Quiero que veamos eso. Ahora Pero es interesante porque esta vez cierras un poco más el hueco, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Venga, vamos conociendo la casa. Tenemos nuevas chapas Samsung, son tablas.
madera sólida y mandamos a hacer todo esto es con chorro de agua. Es un canal. Ah, sí. Sí, Qué bonito. sí, es acero. Ingresamos, bienvenidos a nuestra casa insignia. Y bueno, llegamos. Lo primero que llama la atención son estas escaleras en cuarzo con una iluminación, con estos perfiles. Vean qué sutil se ve la iluminación. Claro que nos llevó tiempo construirla, pero necesitábamos tiempo para ir conceptualizando todo esto y poderlo aplicar, porque no es tan fácil conseguir un perfil de este tamaño, conseguir una tira LED de este tamaño, son solo 5, es medio centímetro lo que está ahí. Medio centímetro. Sí, y conseguir la tira LED, el controlador de la tira LED, entonces todo eso. Y una pregunta, ¿ese bastidor de la tira LED, o sea, ya viene integrado o ustedes lo fabrican? No, ya lo compramos, lo compramos con un proveedor extranjero y trae una ceja, entonces se va a esconder entre peralte y huella. La ceja se esconde entre peralte y huella y hace que se detenga este perfil. Está bueno. Eso lo pegan ya con silicón, me imagino. Sí, para reforzarlo, aunque no necesitas porque ya traes el perfil que entra dentro del peralte. Ah, sí. Sí. O sea, yo entendería que es como que termina ahí la pieza. No, trae unas... Ah, traen una ceja que una entra. ceja que entra dentro. Entonces, primero pones la tira de LED y después sientas la hoja. Exactamente. La huella de Primero cuarzo. tienes que poner tu peralte, Ajá, después tu perfil de aluminio ajá. y después tu huella. Digo, levantamos un par de escalones porque no... No quedaba bien. No quedaba. Sí, sí, sí. No, y además, la escalera de cuarzo Sí. no se ve todos los días. Hermosa. Es una casa blanca, en color blanco. Nos hemos inclinado mucho por eso. Y esta casa, sin duda, refleja la nueva dirección de Aca Vitaré, el nuevo enfoque y ese nuevo empuje que queremos darle, ¿verdad? Tenemos carpintería fina, residencial, 100%. De nuestros amigos de Veroleño utilizamos material, marcos sólidos, bisagra Tecton. Entonces, veroleño, para los que no sabemos y los que sabemos que se nos olvida, es la lámina de madera Es que la se lámina. coloca sobre Sí. la hoja. Puedes tener en grosores de 4 milímetros, 6 milímetros, 9, 12, 22 y 40. Hasta Ok, 40 o sea, milímetros. 40 milímetros. Sí, hasta 40, 4 centímetros. O sea, eso ya se ve como una madera sólida. Exactamente. En este caso es de diferente grosor, es grosor de 9 milímetros Ajá. porque queríamos hacer este diseño. Ok. ¿Ya vieron? Este diseño completito queríamos hacer. No tenemos ningún corte. Ya. Sí, sí se ve muy fino. Y es la primera vez que lo utilizamos en Aca Vitaré. ¿Ah, sí? Sí, este diseño fue... fíjate que te voy a platicar rápidamente la historia. Un día fui al taller a hacer supervisión y ya traía ganas de sacar adelante ese diseño de puertas. Me senté con el carpintero Oscar, líder de cuadrilla de ese taller, y lo sacamos adelante. En un ratito llegamos súper inspirados los dos y salió. Excelente. Sí, Y bueno, y además la hoja viene más grande de 2.44. hasta 370 puedes conseguir hojas. 3.70. Sí, dependiendo del material. Ok. Y el baño quedó muy bien, todo de cuarzo. La cubierta. Vean el mueble de tu lado derecho. Ajá. Incorporamos esos muebles de servicio. Y me gusta el lavamanos que te recibe cuando abres la puerta y que es de lado a lado, ¿verdad? O sea, eso le da mucha vista, y me gusta también estas como entrepaños que siempre quedan en las orillas como para lo que se necesite, ¿no? Aquí en el baño. Oye, y las llaves, platícanos un poco. Marca Stanza, italiana. Y también fiel reflejo de a dónde queríamos ir con temas de grifería. ¿Verdad? Excelente. Acá tenemos el acceso a una recámara que también tiene baño completo. Mira. Y esta es la parte que le vamos ganando al frente donde está este baño Ya. y este de acá. Y nos ayuda porque le da sombrita la parte de la planta alta
a la ventana de esta que va hacia el frente. Claro. Que además está viendo al parque. Sí, en este tipo de terrenos es lo que se puede hacer para lograr baños completos y estudios. Ok. Es un baño y medio aquí abajo. Regadera. ¿De qué marca son los porcelanatos? Marca Selectia españoles. Ok. Aquí nos fuimos con otro porcelanato distinto. La ventana lateral. De Grupo Tenerife. Ah, Grupo Tenerife. Sí. Saludos a Grupo Tenerife. Los lavamanos Kohler se ven bien. Muy bien. Amamos la escalera. El nivel de detalle lo llevamos al máximo. De ideas, mira, si vemos de bonito se ve frente ese la árbol. cocina es algo padre. Lo que lograron aquí el maestro marmolero, con esta barra geométrica, está padre. Es algo que intentamos hacer en esta casa y ha gustado muchísimo a las personas que han venido a verla. Tenemos que poner el video cuando hiciste visita de obra. Ajá. Porque de ese video a bueno, el nivel de emoción que yo voy a sentir va a ser total, ¿eh? Porque aquí hemos dejado todos los esfuerzos Sí. El alma. en el día a día. Entonces, mira, si quieres, Primero vente es- de este lado. Ajá, Ok. ver que tiene también su barra desayunadora para 4 plazas aquí. Entonces, porque el concepto de esta casa realmente es que en esta planta sea el día a día, ¿no? Y además de tus habitaciones, pero abajo viene una parte padrísima para área de convivencia. Entonces, aquí puedes tener tu desayunador y si quieres, puedes tener un comedor y una sala o solamente tener un recibidor y un comedor más grande, porque abajo viene otra historia. Entonces, por eso es que se incorporó este desayunador también en cuarzo. Todo es cuarzo también, de lado a lado, y se logran pues barras completas muy bonitas, sin cortes, súper limpias. Me encanta que Mira. todo sea blanco. Vamos viendo, porque utilizamos Ok. la nueva gama de los herrajes Heritage y utilizamos un accesorio que ni siquiera está en venta. Ok. Llegó primero con nosotros un par de accesorios. Ok. Tenemos la apertura de cajón, es un push asistido con iluminación. Eso nunca lo había visto. Ajá. ¿Ya viste? La iluminación en el herraje, ¿verdad? Sí, Sí, Está buenísimo. es novedad. sí. Y fíjate, Está el padre. cierre lento también. Así Entonces, que azótala. Así. volvemos a hacer el ejercicio. Azótala. Así. Pero, Ahí te por va. ejemplo, pero la idea es esta, mira, tú estás cocinando y puedes abrir y cerrar con este tipo de movimientos, ¿no? Ok. Igual, por ejemplo, no sé, estás a media olla y necesitas sacar un sartencito. Este tipo de búsquedas que se hacen con estas cosas logramos, además de algo lindo, algo Ujú. que sí funciona del día a día. Todas tienen luz, ¿verdad? Sí. Qué Sí, fregón. aquí sí. Bueno, a excepción de El especiero. Así. especiero. Otra cosa que hicimos diferente, checa. Ajá. Esto está muy bien. Este es nuestro bote de basura. Ok. Ya sabes que utilizamos herraje, sácalo con el pedal. Ok. Ahí va, repetición. ¿Eh? Cuidado que si tienes un perro ahí medio travieso, te va a estar... Entonces, Hay que esto estar también abriendo. está muy cómodo. Está chido. Y incorporamos tu cava de vinos, Muy bien. tu lavavajillas, Todo. ¿sí? Sí. Tu torre de hornos. ¿Cómo supieron? Y ahí les va. Chéquense esto. Sarararán. Está bueno. Excelente. Nuevos herrajes. Se pliegan completas. Son unos herrajes súper bonitos. Entonces, tú abres estas alacenas y tienes todo a tu alcance. Ujú. Excelente. Y además con espejo, ¿verdad? ¿O suyo? espejo. Sí. ¿Sí? Con espejo. Sí, la y el idea es a lo cerrado es mejor- súper práctico, mira. A ver, otra vez. Ahí va, ahí te va, cierre. Y abrimos otra vez. Ajá. Venga. Ujú. Yeah. Se puede poner ahí, por ejemplo, lo pensamos para cristalería, botellitas, copas, ¿no? Que tengan un lugar así más lindo y que puedas abrir y que se vea iluminado también con sus tiras LED. Genial. Y además las tiras LEDs todas integradas en el mueble, ¿verdad? Sí, Sí. con perfil de aluminio. Todas embebidas. Fíjense, los entrepaños de vidrio. Sí. ¿Y para cerrarla, cómo es? Es bien fácil. La tomas de acá
recorres y push. Ah, ok. ¿Sí? Hay que recorrerla. Esto es de lo más nuevo y realmente para mí, te vuelvo a decir, este video es un tributo a todos ellos porque participan en ese crecimiento total, amigo. Es impresionante las ganas en el día a día. Quedo incrédulo, te lo juro que quedo incrédulo de esa devoción. Sí, la verdad que lo hacen muy bien. Oye, qué interesante la segunda tarja. A ver, platícanos cómo funciona esta. Siempre he creído que, por ejemplo, para lavado de verduras está cómodo, ¿no? Lavas verduras, picas, preparas, cocinas y Sí, sirves. claro. Entonces hay un flujo que hace sentido. El flujo, jóvenes, el flujo. Claro, esta es la barra de preparación. Ahí te va otra sorpresita, amigo. Que esto es buenísimo para cuando no quieres poner las campanas Claro. extractoras, que no siempre se ven muy bien, Y casi mira. nunca. Y ahí está. Muy bien. De la marca KitchenAid, KitchenAid. patrocínanos. Por favor, KitchenAid, patrocínanos, invítanos a tu planta. Creo que están Mira qué bonito, en Nuevo qué León. bonito cierre. Sí, Está genial. entonces logras como esta transparencia de cierta forma de... Si es que esta hacia el limpieza, fondo. ¿verdad? O sea, la verdad. Claro. Es un producto limpio. Ujú. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, aquí el otro tipo de campana, pues no luce lo que vemos al fondo cuando abrimos Ni lucirían estos esas gabinetes. lámparas, ¿verdad? Exacto, entonces, pues ayudó a una parte del diseño para Ajá. que continuemos con esta idea de algo blanco, limpio, ininterrumpido, ¿no? Plafones también diferentes. Plafones en toda esta parte y en cocina con diferentes niveles. Hay un escalonamiento, tenemos 3 niveles, 1, 2 y 3. Ok. Y en la noche luce increíblemente bello el lugar. Sí, sí te creo. Se ve muy bien terminado también el plafón, ¿no? Se ve como muy perfecto. Es de Sí. tabla Que nos roja, da de ¿verdad? yeso. Ajá. Sí. ¿O es de yeso? Es de yeso. Ah, es de Esto yeso. Es de yeso. Todos los hacemos de yeso. Ah, ok. Sí. También los distintos Todo. paneles, ok. Sí, sí. Te platicábamos que nos Bueno. tomamos el tiempo de encontrar los árboles correctos para esta casa. Y fue una parte padre, ¿verdad? Sí, andar de vivero en vivero. Sí. Y De flor en flor. Y encontramos este elemento, que es un árbol hermoso, es un olivo negro, que siempre estamos tratando de incluir en el interior, pero está padre cómo une estos dos espacios de planta baja y sótano, y se ve hermosísimo acá, pero abajo se ve espectacular. No, está bien bonito. Está Yo digo que súper. conozcamos abajo, ¿cómo ven? Sí, vamos ¿Sí? abajo. Nomás me queda pendiente esa puerta. ¿Qué, Ah, qué hay, ya. qué hay Es detrás una- de la puerta? Es una alacena bastante cómoda. Ujú. Está Es- en proceso de fabricación, pero es una alacena. ¿Y por qué el refrigerador tiene tele? Ah. Bueno, este es el cuarto, mira. Aquí Ah, también ok, son tenemos alacenas de cada lado. dos centros de carga aquí. Mira, le voy a cerrar un poquito. Ok. Aquí pusimos esta corrediza y dos centros de carga porque hay montonales de focos aquí. ¿Ustedes realizan toda la instalación de la domótica? Nos ayuda mucho la línea de accesorios, pero Sí. sí tenemos que traer a un técnico especializado. Ok. Sí hay Sí. que hacerlo. Aquí incluimos este refrigerador, que es un refrigerador de Samsung también. Tiene sus aplicaciones. Por ejemplo, te dice adentro qué hay de alimentos. Aquí, por ejemplo, podemos Ja. ver un video de Cota Paredes, Obras Ajenas. A ver. Aquí apareció el de la casa de Puertas Alias. Entonces, está padre. ¿Esta casa la grabamos 2021 o 2022? 2021. No, 2021 o 20, creo. No, septiembre de 2021 más o Ahí menos. está. Eso ya es de los supersónicos. ¿Están Sí. de acuerdo conmigo? Oye, Siri, apaga todas las luces de la casa. Se pagó todo. Sí. Que automatiza las ahorita luces. prendemos todas. Ahí va. Ah, ahí va. Ahí está. Qué locura. ¿Eh? Entonces, Sí. esto lo puedes hacer desde la aplicación de tu celular o puedes tener un HomePod tipo Siri o Alexa
y le pides que prenda las luces, que apague las luces, que encienda el refrigerador o que baje las cortinas. En fin, puedes ir agregándole más y más cosas para automatizarla. Y esta es la línea de... Viticino Living Now. Sí. Living Now. Es la más avanzada de Viticino. Y tiene Todo apagado... cableado, ¿verdad? No es Sí. Wi-Fi. No, todo cableado. Lo único que necesitamos es el internet para que funcione como Sí. tal, como que sea el puente de enlace. Bueno, Entonces, ¿qué hay en el sótano, jóvenes? Vamos conociendo. aquí también es escalera de cuarzo, igualmente iluminada con sus tiras LED.